Y bueno, amigos, espero que se encuentren bastante bien. Yo estoy bastante bien, gracias a Dios. Hola, ¿cómo estás, perrito? Saluda. Les voy a notificar que, bueno, sí, por eso me ven con más frecuencia haciendo videos, porque realmente creo que es algo que disfruto muchísimo y la verdad quiero que ustedes también lo disfrutan un montón. En realidad yo lo disfruto demasiado, así que sería mentira decir lo contrario, ¿no? Pero quiero que hablemos bastante de varias cositas aquí que voy a repasar junto con ustedes y que creo que va a quedar muy interesante, en el cual les hago un pequeño resumen como siempre hago antes de los videos. Vamos a repasar algo que dijo Valdano sobre Arbeloa y la diferencia entre el Madrid de Arbeloa y el de Xabi Alonso. Y vamos a ver también algo de Diego Plaza, que es un analista de fútbol más que interesante y pese a que trabaja en el Chiringuito, yo particularmente le tengo bastante respeto, ¿no? Vamos a ver algo muy interesante también sobre TV3, sobre este hombre Gerard Romero. La verdad es que viene bastante cargado el video y por el final del video vamos a ver cómo le meten un repaso al Chiringuito por seguir manipulando con el tema Vinicius. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque viene bastante cargadito. Y para no enredarnos mucho, vamos a darle candela a esto. Voy a empezar con esto, muchachos. Por cierto, estoy viendo aquí en Amazon Prime Video España. Estos videos son absolutamente maravillosos, se los recomiendo un montón porque son maravillosos y nos van a mostrar lo felices que fuimos. Pero bueno, vamos a saltar ya a lo que vinimos. Empecemos escuchando a Valdano, que me parece bastante clave. El Real Madrid, que por cierto físicamente ayer volaron, estaban muy bien físicamente. Sí, pero no vamos a creernos que eso se logra en una semana de trabajo, porque no hay ningún sustento científico. Entonces, ¿qué pasa? No, sencillamente que creo que está trabajando Arbeloa muy bien en la confianza de los jugadores. La motivación con la que se jugaron ayer ha sido tremendo, con una conexión total en el partido del minuto 1 al minuto 90, cosa que con Xavi no ocurría. Con Xavi salían del vestuario con la lección muy aprendida, durante 20-25 minutos parecían que respondían a las órdenes del entrenador y luego el equipo se iba cayendo, se iba distrayendo, se iba quebrando y terminaba completando partidos pobres. Y ayer fue un partido muy rico, o sea, es verdad, ha vuelto a ganar gracias a los goles del mejor delantero del mundo, pero no necesitó al mejor portero del mundo para ganar, porque ayer Courtois prácticamente no intervino y porque el equipo estuvo muy aplicado, muy aplicado. Y yo creo que se está trabajando muy bien en la confianza de los jugadores. A los jugadores les encanta sentirse. ¿Hay más compromiso con Arbeloa? ¿Hay más compromiso con Arbeloa? Están más cómodos los jugadores. Yo no sé lo que ocurrió con Xabi Alonso, pero algo ocurrió. Y creo que Arbeloa está leyendo bien lo que ocurrió y lo está corrigiendo. Bueno, ¿qué les puedo decir? A mí me aterra de verdad pensar que estos chicos no es solamente que le estén le hicieron la cama a Xavi y que estén creyéndole un poco más el mensaje a Arbeloa, pero me aterra pensar que unos profesionales estén inconformes. Está bien estar inconforme con tu jefe, pero ya de ahí a no hacer tu trabajo me parece hasta temerario, ¿no? Me parece hasta temerario, pero bueno, en fin. Lo importante que se está ganando, muchachos, es algo que estábamos pidiendo y algo que evidentemente está sucediendo y cómo carajo ahora vamos a decir lo contrario, ¿no? Pero bueno, Valdano lo reconoce porque seguramente algo sabrá que ahí sucedió algo y bueno, ahí está un poco de reflexión. Pero bueno, sí, históricamente creo que se ha demostrado, por lo menos en los últimos tiempos, que los entrenadores tipo Arbeloa, tipo Ancelotti, que le dan un poco más de confianza o tal vez un poco más de libertad a los futbolistas, como que les suele ir mejor. Sin embargo, miren que a Ancelotti tampoco le resultó mucho en la temporada pasada esto, pero yo creo que era más un desgaste que había en general, ¿no? Esto de Diego Plaza también me pareció muy interesante. Parte y parte, es decir, tácticamente ha habido cambio, se ve un equipo que creo que ha dado un paso hacia adelante en conjunto, por eso vemos un Bellingham que parece que le está encontrando su forma porque está más cerca del área, por lo tanto todo lo que hace bien tiene más incidencia en el juego, o por lo menos genera más. El tema de los laterales que decía Jorge también es cierto y yo creo que responde un poco. Con Carreras es diferente, con Camavinga se notó más, pero en Villarreal con Carreras es otro tipo de lateral. Creo que como al Madrid le falta ese generador de fútbol, ese eje, ese cross, lo que está intentando Arbeloa es meter a los laterales por dentro para acumular más jugadores por dentro, en el centro del campo, y que entre todos puedan hilvanar la jugada. Porque no tienen ese pasador que rompe una línea con un pase filtrado. Entonces, si aparece Valverde por dentro, si Camavinga ocupa más espacio en el centro del campo,
ya las conexiones son mayores. Por lo tanto, es más fácil que ese balón acabe llegando a Vinicius o acabe llegando a Mbappé sin un pelotazo de 40 metros, que era el recurso que tenía el Madrid últimamente. Entonces, creo que se le están empezando a ver cosas. También, por supuesto, todo eso no sería posible con lo que decía Fernando, con un equipo que está mentalizado, con un equipo que se ha puesto el mono de trabajo, con un Mastantuono que ayuda al lateral y que permite que Valverde se pueda meter por dentro porque Mastantuono está cubriéndole la posición y si tiene que hacer un repliegue lo hace y ayuda. Con un Camavinga que, por ejemplo, en Villarreal fue de los mejores. Camavinga que le hemos visto muy mal durante toda la temporada. Entonces, creo que el equipo ha dicho, oye, esto va en serio, mira cómo está el Bernabéu, fíjate lo que ha pasado con Xabi Alonso, nos toca a nosotros. Y Arbeloa le ha dado la libertad, porque a los jugadores se les ve cambios de posición, se les ve una armonía superior a un equipo que está mucho más encorsetado en las posiciones. Bueno, más claro imposible y además un análisis muy interesante que repito, me parece un muchacho, un señor, un carajo que realmente habla bastante bien de fútbol y además no va por ahí diciendo que es que él sabe muchísimo. O sea, es un carajo que ahí da unas lecciones de fútbol muy interesantes. No es la primera vez que lo hace, además ve mucho fútbol. Y me parece que va muy en la línea de lo que mucha gente está diciendo, que hay una cierta libertad que le está permitiendo a los jugadores del Real Madrid, entre comillas, disfrutar, como disfrutar cada quien pues de lo que sabe hacer. Y eso pues ha llevado a que el equipo tenga un poco más de control en líneas generales. No sé qué opinan ustedes al respecto de estos dos análisis relacionados con una diferencia de un equipo que tenía que ser muy metódico según lo que quería Xabi Alonso, que era tener estrictamente esto es lo que hay, y un equipo que tiene un poco más de libertad. No sé si realmente está tan acertado. Vamos con lo del Club Estado y presten mucha atención porque es bastante chévere también. Yo creo que todo el mundo conoce a Gerard Romero, un tío que ha llegado a ser quien es por dar exclusivas que luego no se han cumplido. Quizá los haya que solo lo conozcan por la Kings League, no lo sé. La cuestión es que le han dado un programa en TV3 cuya única temática es alabar al Fútbol Club Barcelona y meterle palos al Real Madrid. Y me dirás, bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde está el problema? El problema es que está en TV3, una televisión pública. A este tío le están pagando todos los catalanes. Y en Cataluña no todos son del Barça. Los hay que son del Español, los hay que son del Real Madrid. Hay peñas del Real Madrid en Cataluña. Esa gente está pagando con el dinero de su bolsillo, con el dinero que genera día a día trabajando, le está pagando a este pavo un programa para que le insulten. Para que le insulten. Eso, amigos míos, es Club Estado. Dícese de un club que se nutre con el dinero del Estado para proclamar sus mensajes pro-culés y antimadridistas. Eso es un Club Estado. Cosa que no tiene el Real Madrid por más que digan que sí. No, es que el Chiringuito... Mira, el Chiringuito tiene a J. Jordi y a Toni Freisa así para empezar. Tiene a Kim Domènech, tiene a Lobo Carrasco, a Karma, tiene a Cristina Cubero... Este programa no tiene a madridistas, solamente les insulta. Así que no me lo equiparéis con el Chiringuito. Además, el Chiringuito es una televisión privada. Ellos hacen lo que quieren con su dinero, no con el dinero de los españoles. Solamente para que pongáis en contexto cómo es el Fútbol Club Barcelona y cómo se nutre del dinero público para proclamar sus mensajes. Eso, repito, es ser un club Estado. Bueno, maravilloso. Este hombre se llama Lico Madridista. Yo creo que alguna vez lo han visto aquí en este canal, seguramente en otros canales, en redes sociales, incluso tendrá su canal, no lo tengo muy claro. Pero me parece absolutamente maravilloso. Y mira, siempre he dicho una cosa y pues básicamente lo que no me cansaré de repetirlo porque creo que es una realidad absoluta y total de todo lo que nos han acusado durante tantísimo tiempo esta gente, es lo que realmente han sido ellos durante muchísimo tiempo, y eso es algo que por mucho que intenten vendernos, lo que quieran vendernos, no van a poder ocultar bajo ninguna circunstancia. Todo lo que nos han acusado es lo que han terminado siendo ellos. Realmente así de claro es, de verdad. Vamos a colocar ahora para cerrar el clip del Chiringuito que les dije que es de anoche, y que bueno, como siempre manipulando para echarle mierda a Vinicius, pero como siempre también le han puesto en su sitio.
¿Lo publica Vinicius o quién? No, Endrick. Publica Endrick, eso es. Vamos a ver la publicación de Endrick después de marcar hoy un hat-trick con el Olympique de Lyon. Esta es su fotografía, una fotografía, bueno, pues evidentemente en la que celebra la victoria y sus 3 goles. Acción, por favor. Y en la fotografía esta es, pone Dios, usted es inexplicable. Uno de los comentarios que tiene esa publicación es el de Vinicius, que lo pone en brasileño, que pone lo siguiente: now teve jeito, que traducido al castellano lo interpretamos como lo siguiente: no había manera, Y hay quien se lo ha tomado como un palo a Xabi Alonso de no había manera de que marcases, ¿no? Has tenido que salir y que alguien confiase en ti para que metes. Buen palo. Un palo en toda regla. En portugués, déjalo, por favor, cómo estaba el... Sí, vamos a verlo en portugués. Ahí está. Aquí está en español. Now Teve jeito, teve jeito, es en pasado, ¿no? No hay manera, no había manera, es en pasado, ¿no? Sí, es en pasado, es en pasado. A ver, Iñaki, que sabe portugués, Iñaki Villalón. A ver, Iñaki. El pasado, ¿por qué pasado y presente? ¿Qué diferencia habría? Sí, porque Tevi es no había manera, vale. Es en pasado Tevi, por lo tanto, now Tevi jeitoné, es como no había manera, ¿no? Esa es la traducción, o así lo entiendo yo. Puede ser palo. Pues sí, queda claro, ¿no? Para ti también, ¿no? Que es un palo a... Sí. Bueno, el palo ya cada uno que interprete. Yo la traducción la hago y cada uno que interprete el Es palo, un guiño cómplice entre dos jugadores que estaban contra Xabi Alonso. Uno se ha tenido que ir porque no contaban con él y otro que ni se ha despedido de él y que le ha querido echar. No toca, ya está. Sinceramente creo que no toca, ya está. Con que pongas grande amigo, grande hermano, niño sigue cómplice marcando, contra Xavi. Creo que hacer daño ya Xavi ya se ha ido y Vinicius ha ganado Vinicius. Ha ganado Vinicius, malparidos, desgraciados. Mira, es que, mira esto de Ricardo Ramos Neira, por supuesto que me imagino que saben quién es, ¿no? Dice, no es verdad, está mal traducido. Si no sabéis portugués, deja de manipular. Como en todos los idiomas, no es tan importante la traducción literal, sino el contexto y lo que significa ciertas expresiones. Lo que viene a decir, no tuvo sentido, como sorprendiéndose de la fantástica actuación de Endrick. Es fácil colocarles en su sitio. A ellos les viene bastante bien pues hacerse los locos y obviamente no van a contestar a Ricardo Ramos Neira. Afortunadamente es un tweet que tiene más de 130.000 visualizaciones, es decir que tuvo bastante alcance afortunadamente, para que la gente entienda pues lo que realmente significa, ¿no? Me parece lamentable, vergonzoso que ha ganado Vinicius, o sea, me parece realmente ridículo y vergonzoso lo que vemos día a día tras de este programa y que la gente siga viéndolo, sobre todo los madridistas, de cómo han estado ahí manipulando y saliendo o sea, viviendo prácticamente de Vinicius, ¿no? No sé qué opinan ustedes al respecto, pero me parece bastante maravilloso y sobre todo es que exista gente con la capacidad de colocarles en su sitio una y otra vez. Lo de siempre, gracias por acompañarme. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.